Yo escogí se llama Waterloo, es realizada en el año 1970, es dirigida por el director de cine italiano Di Laurentiis y básicamente ejemplifica una reconstrucción de lo que sería la batalla de Waterloo en las guerras napoleónicas. Está protagonizada por Sergei Streiger, Christopher Plummer, Orion Will, Jack Hawkins, entre otros actores que complementan un poco lo que sería el reparto de la película. Está en idioma original, en inglés y en ruso, pero pues hicieron ciertas adecuaciones al castellano, por ejemplo. Básicamente la película lo que intenta reconstruir es justamente la batalla de Waterloo, que es la batalla más importante de las guerras napoleónicas, entendiendo esto como que fue el fin de Napoleón y pues ya la restauración del orden en Europa. Básicamente lo que intenta ejemplificar la película es el resurgir de Napoleón en un principio, en ese ascenso después de salir de la cárcel, en cómo retoma su papel político y como emperador en Francia, y cómo recibe nuevamente el apoyo político, militar y social del pueblo nuevamente para llevarlo a cabo e implementar estas batallas que se realizarían en los años posteriores en Europa. Todo este proceso nos llevaría a la batalla de Waterloo, la cual sería la final y la más importante, en donde encontraríamos por un lado a Napoleón dirigiendo a los franceses y por el otro a Wellington II dirigiendo a los ingleses, en donde básicamente se va a hacer esa reconstrucción de cómo se implementaron diversas estrategias puntuales y cómo las ideologías de ambos grupos pues se verían inmersas en esta perspectiva. Ya entrando un poco en términos de lo que es propiamente el texto, me gustaría destacar todas las adecuaciones estéticas que se realizan a lo largo de la película, empezando por las tonalidades de colores, donde se hace referencia pues justamente a unas tonalidades un poco opacas, un poco haciendo referencia a la guerra, a esa desolación que deja la guerra, todo ese sufrimiento que deja la guerra, representado pues justamente a través de animales, personas y pues en sí el paisaje tan desolador que deja. Y también por otro lado, haciendo referencia un poco a lo que es la ejemplificación en cuanto a la estética de las vestimentas, de los armamentos, mismamente de las estrategias que se llevan a cabo, en donde son puntos muy enfáticos que representan un poco lo que fue la reconstrucción de la época y en la cual pues intenta llegar e implementar la película. Ya acercándonos un poco a lo que es el contexto, pues justamente en este punto podemos hablar de lo que se denomina el multiperspectivismo, ya que por un lado pues vemos cómo vive la guerra Napoleón y los franceses y por el otro cómo vive la guerra Wellington II y los ingleses. Como ambos bandos y principalmente ambos líderes tienen una forma específica de afrontar la guerra, esto en términos de estrategia sustancialmente ataque, defensa, emboscadas y en el caso de Wellington II alianzas, que dignifican y pues por así decirlo representan lo que sería la batalla de Waterloo como tal. Siguiendo con el pretexto, pues esto también lo podemos ver ejemplificado a través de cómo las poblaciones, en este caso los batallones, vivían la guerra. Por ejemplo, los franceses lo vivían de una forma un poco más armónica, acompañado de música y danzas, y los ingleses de una forma un poco más objetiva, dirigido hacia justamente centrarse en la batalla como tal. Y por último, entrando en términos de pretexto, pues la película enfoca o hace de cierto modo un análisis crítico en términos de lo que representó la batalla para ambos bandos. Esto en términos de concepciones e idealizaciones que se hacían en términos del valor, en términos de la vida, en términos de la muerte, y cómo estas representaciones y concepciones de mundo y vitales para la realidad humana se fueron implementando a lo largo de la película. Por ejemplo, algo que dice Wellington II y que me parece muy destacable mencionar es que lo más parecido a una batalla perdida es una batalla ganada, demostrando que a pesar de que ellos fueran los vencedores, pues nunca se tiene como una victoria total, sino siempre va a haber pérdidas, y es justamente lo que esto intenta ejemplificar, como un conflicto tan masivo como lo fue la batalla de Waterloo, pues deja ciertos daños a pesar de la victoria. Y pues de cierto modo en esto consiste la película, en hacer esa breve reconstrucción en cuanto a reflexión que puede dignificar lo que sería la batalla y cómo los usuarios, los visualizadores de la misma, pues pueden reconstruir y adaptar a su realidad. Por último, pues también entendemos lo que sería el fin de Napoleón, porque esta derrota terminaría siendo para Napoleón su fin como figura política, como figura de emperador, y pues esto lo llevaría a que se viera básicamente en condiciones inhumanas y lo llevarían a su muerte. Esto básicamente se centra la película de Waterloo en hacer esa ejemplificación y esa reconstrucción histórica de lo que sería las guerras napoleónicas y cómo estas tuvieron un impacto para Europa.
En este caso para Napoleón su fin, pero en este caso para el resto de Europa, liderados por Wellington II, pues esa masificación y pues esa llegada a la paz y restauración del orden que durante mucho tiempo sufrió Europa en términos de caos. Y ya, eso básicamente sería todo en lo que sería Waterloo.